Buenos días, vamos a comenzar con la siguiente etapa de la parte de equilibrio. Vamos a ver ahora lo que es el momento de una fuerza, la segunda condición de equilibrio, y cómo se relaciona con esta. Cuando nosotros tenemos un cuerpo, vamos a poner acá una barra, por ejemplo, por la primera condición de equilibrio podríamos decir que si tenemos una fuerza hacia abajo de 10 newton, vamos a ponerle acá 10 newton de fuerza, ya, 10 newton de fuerza, y tenemos en sentido contrario, vamos a dibujar acá, también 10 newton, ya, 10 newton de fuerza, estamos, pero en sentido contrario, ya, en sentido contrario, vamos a dibujar acá la flechita hacia arriba, pues entonces vamos a observar que por la primera condición de equilibrio, buenos días, Miss, que por la primera condición de equilibrio, estas dos fuerzas deberían anularse, ¿no, chicos? A ver, ¿me puede ayudar de repente con la participación? Si es que estamos correctos o no, está mal, de repente, no sé, ustedes me dicen en los comentarios. Por la primera condición de equilibrio, tenemos una fuerza hacia abajo de 10 y otra hacia arriba de 10, Se restan. se deben restar, ¿no? ¿Y cuánto saldría la resultante? A ver, me dicen los apuntes, por favor. Cero. Cero, Cero. 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 Pero, Ajá, cero, perfecto. Apellidos, por favor, y si ahorita en su cámara. Valderrama. Valderrama, Gerardo, ¿no? Valderrama. Gracias, Gerardo. Muy buena participación. Gerardo, Valderrama. ¿Alguien más? Bien. Entonces, ahí la resultante sería cero. Y lo que ha hecho Gerardo es correcto. Tenemos acá constante cero. Pero pregunta, ¿eso indica que ya está en equilibrio? ¿Es suficiente para indicar que está en equilibrio ese cuerpo o no? Tenemos acá un lapicero. Si por acá le aplicamos una fuerza de 10 y por acá otra fuerza de 10, ¿qué pasa con este lapicerito? ¿Mm? ¿Qué Está estaría en pasando? movimiento. Se va a Estaría mover. en movimiento, ¿no? Como las hélices que tienen, en todo caso, algo así como las hélices que tienen algunos aviones, ¿no? Entonces, vamos a observar ahí que no es suficiente, ahí la línea de Rosso me dice que está rotando, correcto, no es suficiente eh, que sume cero las fuerzas. Entonces, tenemos que buscar otra condición, otra característica que nos indica que ese cuerpo definitivamente no se mueve, ni sea de traslación ni de rotación. Entonces, esta segunda condición que vamos a estudiar ahora, ya, esta segunda condición es básicamente para que este cuerpo pues no gire, ¿no? Para que este cuerpo no pueda girar. Pues acá cumple la primera, pero vemos que puede girar el cuerpo. Entonces, ese giro, pues vamos a estudiarlo ahora para que pues el cuerpo definitivamente no se mueva ni por rotación ni por traslación. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Vamos a avanzar un poquito con esa parte. Bien. Vamos con la siguiente. Y justo tenemos Arquímedes, miren, con una palanquita. Pues, ¿quién no usa una palanca? Para muchos objetos usamos palancas, ¿no? A ver, quiero que me digan ejemplos, aplicación en la vida cotidiana de momentos de fuerza. A ver, les voy a poner uno y ustedes con esa idea buscamos otros ejemplos más. Por ejemplo, la tijera. La tijera tiene un punto de apoyo al medio y se usa una palanca para poder cortar, ¿correcto? Si no tuviera ese punto de apoyo al medio para hacer el giro, es una máquina simple, ¿ya? No tendríamos esa facilidad de corte, ¿no? Pero la tijera es una máquina simple y usa palancas. ¿Qué otro utensilio o herramienta que tenemos en casa nos permite hacer palancas? A ver, el compás me dice por acá Piero, ¿ya? Piero un dice, exprimidor de limón. un exprimidor de limón, correcto. Ya, apellido, por favor, si me dicen el apellido, si prende su cámara. Falla. Apellido, Falla. Falla Falla. Paredes. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Mi exprimidor de limón está bien, perfecto. La tijera, tenemos dos. ¿Qué más? ¿No hay más ejemplos de palanca que podamos utilizar en casa? A ver, que tenga un puntito de apoyo y sea como una especie de De corte. la cosita del helado. Ya, pues, con lo que se usa el helado, ¿correcto? Para poder Para sacarlo recoger el para recoger el helado. Muy bien, apellido, por favor. helado. Geri, ¿no? Valeria, ¿sí? Ya, Sí. Valeria Geri, por favor, su Profesor, camarita. Depende de la cámara, tiene su también captura la de la herramienta, cámara prendida. ¿Ya? A ver. también lo que es la herramienta para abrir las chapas de las botellas. Perfecto, muy buen ejemplo. ¿Cómo llaman esta? Tiene un nombre.
Pero sí te entendí la idea. Destapador, ¿no? Un destapador, perfecto. Tiene un punto de apoyo, hace palanca y lo sacas. Perfecto, muy bien. Marcos Merino. No hay otros ejemplos en los cuales tengas que hacer esa acción justo de palanca. Los alicates. Los alicates, muy bien, excelente Matías, ¿no? Matías Galarza, ¿ya? El alicate es otro ejemplo también que se aplica a palanca. A ver, hay varios ejemplos, ¿ah? Varios ejemplos que usamos nosotros palanca. A ver, ¿qué otro ejemplo más podríamos usar palanca? Ya, el alicate me dicen, ya, el alicate por acá, Valentino, Carrión y Angelina Rosso. Si ahorita en su cámara se lo voy a agradecer, por favor. Ya van a tener una nota mayor. Ah, los corta uñas, dice ahorita Paula Vélez, correcto. Los corta uñas también, ahí está haciendo un punto de apoyo, es un poco duro al momento de hacer el corte, pero pues, es una parte bien pequeñita para hacer esa acción, ¿no? El corta uñas, correcto, señorita Paula Vélez. El gancho, ¿cómo es el gancho? La manija de la puerta, interesante, Piero, puede ser, podría ser, claro, es una máquina simple, ya, tendría que ver la acción en todo caso, pinzas para la comida. La acción es hacer palanca, ojo, o sea, la acción es que tú ejerzas una fuerza y haga un giro, no solamente que lo sujetes, ¿no? O sea, en el caso del desarmador, perdón, del destapador, en el caso del corta uñas, en el caso de la tijera, hacemos una acción para que ésta pues se pueda mover y se aumente la fuerza. La idea es aumentar la fuerza con la palanca, ¿no? A ver, la puerta me dice, en el caso de la puerta estamos aplicando una bisagra, bueno, puntos de apoyo, puede ser una bisagra, ¿no, Mijael Niño? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? El mismo martillo, ¿no? El martillo también ustedes ponen un punto de apoyo para sacar un clavo con un martillo sin palanca. Entonces, tenemos varios ejemplos. El sacacorcho, me dice por acá Valentino, ¿ya? Tenemos varios ejemplos en los cuales podemos utilizar la parte de palanca, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí los casos. Perfecto, gracias por la participación. Entonces, vamos a ver acá el punto. La persona que utilizó por primera vez o tomó esto como parte importante fue en este caso Aristóteles, ¿no? Arquímedes, perdón. Arquímedes, por favor. Arquímedes. Arquímedes pues tomó este punto de apoyo y con un punto de apoyo pues eso lo hemos usado para mover objetos pesados, ¿no? Hasta ahora, hasta la actualidad, ¿no? Esa parte de momento de la fuerza viene relacionada en realidad con el torque, que es una magnitud vectorial. Les comento nada más porque eso lo van a estudiar ustedes en quinto y en quinto de secundaria como el profesor Omar, seguramente van a detallar un poco los productos vectoriales y van a profundizar un poquito más acerca del torque. Nosotros lo vamos a tocar solo como momento de la fuerza. Ajá, Piero Falla ahí me están poniendo unos comentarios. Perfecto, Piero Falla me dice, no, perdón, Piero León me dice de que al momento de cambiar las llantas, claro, ahí se está usando un juego de llaves, ¿no? Esas llaves vamos a decir que usan los mecánicos, ¿no? Para poder hacer exactamente palanca y sacar las tuercas, los tornillos que aseguran a la llanta, ¿no? Claro, muy bien. Piero Anderson, Piero León. Entonces acá les estaba comentando acerca del torque. Aquí se aplica el producto vectorial y para el producto vectorial ver la dirección de esa magnitud vectorial resultante, de ese producto, se usa la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces acá estamos observando en la gráfica que aparece una flechita hacia arriba, correcto, una flechita hacia arriba cuando se dirige en sentido antihorario, ¿no? Esa flechita hacia arriba se representa con una especie de T y se le llama torque. Ya, acá está el torque, miren, es lo mismo. Este que está de rojito acá al costado, que se está moviendo, ese es una posición, es un vector posición. Y el de verdecito que vemos por un costadito, en todo caso sería la fuerza. ¿Ya? Acá vemos, ahí hay una fuerza aplicada. Entonces, ese producto de R por F, ese producto vectorial, nos da el torque. Ya, pero repito, ya eso lo van a ver ustedes a detalle cuando estudien productos vectoriales, y eso lo verán en quinto de secundaria, con mayor profundidad. Nosotros vamos a tocar básicamente el momento de la fuerza y para ver los momentos, lo que vamos a buscar, ya, cuando vamos a buscar el momento de una fuerza, es el punto en el que está aplicado esa fuerza, dicha fuerza, de tal manera que ese producto sea de dos magnitudes que deben ser perpendiculares, ¿no? En este caso la fuerza y la distancia a la cual se encuentra
deben ser magnitudes perpendiculares. Si no lo fueran, buscamos la componente que sea perpendicular. Si es que no son perpendiculares, si son paralelos, entonces ese momento es igual a cero. Eso lo vamos a tocar ahora. Vamos a detallar un poquito más esto. Mira, ahí está justamente la llave que estaba comentando nuestro compañero Piero León, ¿no? Ahí está la llave de mecánico, que es, tenemos una tuerca y con esa tuerca pues hacemos la acción, una pequeña fuerza pues incrementa en una gran fuerza en el punto de apoyo, ¿no? En el centro de rotación. Entonces, esta fuerza por la distancia tienen que ser perpendiculares. Ese producto nos da el momento de la fuerza. Si el giro de este objeto, en este caso, si el giro es, vamos a tomarlo acá, miren, si el giro es antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj, eso es positivo. Pero si el giro es horario, vamos a considerar a ese momento negativo. Y recordemos que el momento es el producto de la fuerza por la distancia y tienen que ser perpendiculares, ¿no? Repito, estamos trabajándolo como momento. Si vemos como torque ya es producto vectorial y tiene otro tipo de trabajo, ¿ya? Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Mijael Niño dice que tiene una gata. Ah, está bien, ¿eh? Perfecto. Mijael Niño. Claro, la gata también se usa. Se usa al principio de la palanca. Máquina simple. Bien. Acá tenemos otro ejemplo. Mira, ahí está justo la acción. Ese tipo de llave habrán visto, ¿no? Esa llave es una llave en X. ¿No? Una llave en X que lo usan para poder asegurar los tornillos, justo lo está mencionando León, el carro, ¿no? Ahí tenemos una distancia perpendicular y hacemos la acción de giro, que no es mucha fuerza comparada con el tornillo. Si agarramos un tornillo de forma directa y tratamos de ajustarlo es complicado, pero con la llave es mucho más fácil y tiene mayor ajuste, ¿no? Si el momento de la fuerza, miren, esta fuerza y la distancia son paralelas, como es este caso, mira acá la distancia, esta D y esta fuerza son paralelas, tienen la misma dirección. Entonces, ¿cuánto es el momento de su fuerza? El momento de la fuerza es cero. No se deben olvidar eso. Tiene que ser perpendicular. Si la fuerza fuera así, una fuerza 2, de esta manera, perpendicular, en ese caso sí el momento no podría ser cero. Pero como acá está en dirección en este caso de la bisagra que tenemos ahí, es paralela a la distancia, pues vamos a decir nosotros que ese momento es igual a cero. Bien, si va hacia el centro de giro, no centro de rotación. Si queremos momento resultante, sumamos todos los momentos. Puede haber más de una fuerza y cada fuerza va a ejercer un momento. Suma de todos sus momentos, el momento resultante. Y ya recordemos que si el giro es antihorario al momento de aplicar la fuerza es positivo y si es horario es negativo, ¿no? Nada más sumar. Ahora la condición de equilibrio. ¿Qué debe cumplir para que el cuerpo no gire? Para que el cuerpo no gire, que es la segunda condición, la suma de los momentos, o sea, el momento resultante, tiene que ser cero. Esa sería la condición que debe cumplir. Y bien, a ver, vamos a ver un ejercicio, a ver si me pueden ayudar con este ejercicio. En todo caso, si no hacemos el primer ejemplo, ¿ya? ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre esta barrita? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra? Fuerza de tensión. Fuerza de tensión, muy bien, actividad de Galarza, la tensión, ¿por qué? Porque acá hay un cablecito, ¿no? Si cortamos este cablecito, ahí hay una fuerza, ¿no? En este caso la tensión para la barra horizontal, la tensión va hacia arriba o hacia abajo, o de costado, no sé. ¿Cuál sería la dirección de la fuerza? Hacia abajo. Vamos a ver, hacia abajo. A ver, si ponemos acá, la tensión iría para, ojo, estoy comentando que es para la barra, estamos haciendo diagrama de cuerpo libre para esta barrita. Para la barra, la tensión iría hacia abajo. A ver, la señorita Angelina Grosso por acá nos dice que hay la fuerza de gravedad, y estamos de acuerdo, ¿no? La fuerza de gravedad, Angelina, ¿hacia dónde? Bueno, cualquiera de ustedes que nos pueda ayudar, la fuerza de La gravedad tensión, la tensión no iría hacia arriba porque va hacia la cuerda. hacia la cuerda, ¿no? Muy bien. Entonces acá tendríamos acá la tensión hacia arriba. ¿Por qué? Otra forma de darnos cuenta que va hacia arriba es porque la fuerza de gravedad, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Apellido, por favor. Grosso. Señorita Angelina Grosso. Correcto. Y tenemos acá a María Fernanda Córdoba también. María Fernanda Córdoba. Valentino Carrión hace un ratito y Galarza, ¿no? Carrión, Galarza y Marcos Medina. Galarza
marcos medios. Correcto. Entonces ahí tendríamos la fuerza de gravedad, ¿no? Esta fuerza de gravedad sabemos que es igual a la masa por aceleración de gravedad, ¿no? Ese producto, correcto. Y ahí tenemos punto de apoyo. Generalmente las fuerzas que están aplicadas hacia la articulación, como hemos dicho hace un momento, porque también hay fuerzas, acá hay una reacción de repente en el eje X, una reacción en el eje Y, ya para este punto A hay una resultante, una sola reacción de la superficie, pero si acá ponemos la articulación, vamos a suponer que ahí es el punto de giro, entonces estas fuerzas no tienen momento, o sea, nos quedarían solamente estas dos. Y nos dice que la barra homogénea pesa 200 newton. Si la barra homogénea, y nos dan ya de frente el producto, si el peso es 200 newton, y esta es nuestra articulación, el A, estas fuerzas no la consideramos para calcular el momento, ya, ahí está la articulación, entonces vamos a multiplicar, ¿no? El momento de la fuerza T con respecto al punto A, ¿cómo es? A ver, sería, T hace que esa barrita gire en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Cómo hace el giro, en este caso, de la barra? El punto de la articulación es A. Ya, la articulación se comporta como un codo. Entonces puede girar hacia arriba o hacia abajo, haciendo un giro antihorario o horario. En este caso T, ¿cómo haría el giro? Antihorario. Antihorario. Muy bien, Marcos. Entonces, como el giro es antihorario, este tiene que ser positivo. Se multiplica la fuerza, esta T, por su distancia perpendicular a la articulación. En este caso es 4, al centro de giro, ¿no? El siguiente es el momento de la fuerza fuerza de gravedad debido, correcto, a esta fuerza y el punto de giro que sería el punto A. ¿Cómo es ese momento? ¿Positivo o negativo? A ver, tenemos la fuerza ahora de gravedad. Nos olvidamos de la otra fuerza de tensión, solo nos concentramos en la fuerza de gravedad. ¿Cómo hace girar la fuerza de gravedad a esta barra? ¿Sentido horario o antihorario? Tenemos acá la barrita, ahora la barrita, la gravedad lo cae, lo hace girar. Acá sigue amarrado como una bisagra. Pero ¿cómo es el giro? ¿Cómo sería su giro? ¿Alguna idea? Correcto, muy bien, por acá me dice Fabián, a ver si pueden habilitar su audio, por favor. Horario porque va para abajo. Correcto, horario, ¿no? Le hace girar el sentido horario. Como vemos la diapositiva, como ven ustedes la diapositiva, giraría en sentido horario, como las manecillas de reloj, ¿no? Entonces, si va con la manecilla de reloj, este es negativo. Si multiplicas la fuerza, en este caso que es 200, por la distancia que tenemos acá 4. ¿Correcto? Y para que esté en equilibrio, ya acá falta que debe estar en equilibrio, esa suma de estos momentos tiene que ser 0, ¿no? Por la segunda condición de equilibrio, tenemos entonces que esa suma de momentos tiene que ser 0. Ya no solo la fuerza, sino también los momentos, ¿no? Entonces vamos a tomar acá, tendríamos esa suma, sería 4t, 4 por t, menos 200 por 4 nos daría 800, igual a 0, ¿no? Entonces de acá obtendríamos, estos 800 pasa al otro miembro, vamos a ponerlo por acá, tendríamos entonces que 4t es igual a 800, ¿correcto? Pero la distancia, acá no nos dan la distancia no es 4, hay que tener cuidado, a ver, ¿cuánto sería esa distancia? Sí la podemos calcular, ahí hay un punto que tenemos que analizar, ahí falta analizar todavía. La distancia no es 4. 4 es para t porque ahí tenemos esa distancia, pero para la fuerza de gravedad, si es una barra homogénea, esta palabrita homogénea nos indica que actúa en su punto medio. Ese es el punto medio de toda la barra. Si hasta el punto T hay 4, hasta donde está la cuerda hay 4, y lo que les falta de la cuerda es 2, en total tendríamos ¿cuánto de la barra? Acá tenemos 4, acá tenemos 4. 6 metros. 6 metros, ¿no? En total tenemos 6, pero actúa en su punto medio.
Efectúen su punto medio. ¿Cuánto valdría para cada lado? Valdría 3. 3 metros. Muy bien, señorita Duarte y Grosso, ¿no? Señorita Duarte, Grosso, ya han estado participando con su micro, Valentino, ¿no? Valentino, ¿qué más? Valentino, Carrión y Marcos Merino. Muy bien. Ya. Entonces tenemos ahí en este caso que sería 3, ¿no? Porque ser una barra homogénea todo vale 6, la mitad sería 3 metros. Tendríamos entonces acá 3 metros. Tendríamos que multiplicar, ¿no? Esto sería por 3, acá nos daría 600 y tendríamos esto igual a 600, ¿no? 4t igual a 600 y ya tendríamos cuánto valdría la tensión, ¿no? La tensión vendría a ser 600 entre 4. Estos 600 entre 4 me va a dar 150, ¿no? 150. Entonces la tensión del acuerdo debe ser 150. Esta segunda condición nos permite hallar fuerzas que normalmente por la primera no se podría, ¿no? A veces con la primera condición no es suficiente. Por ejemplo, acá sería un poco complejo porque hay varias fuerzas, ¿no? No solamente hay dos, sino hay fuerzas acá también. Serían tres, entonces es un poquito complejo. Entonces, para ello nos basamos o nos apoyamos en la segunda condición de equilibrio. Muy bien, Yelina Grosso también. Yelina Grosso. Y señorita Paula Vélez. Paula Vélez. Ya ha estado Marcos Merino y Valentino Correa. Ya. Bien, vamos a continuar. En todo caso, acá está un poquito más ordenadito. Ya, acá está lo que hemos hecho. Miren, acá hay una resultante. Acá hay una resultante de la fuerza. Acá tenemos la tensión. Suma de momentos es igual a 0. El momento de con respecto a esta fuerza de tensión es 4 por T. El momento con respecto al peso sería 3 por 200, negativo, como ustedes me han dicho, o el antihorario positivo, horario negativo. Y el momento de la fuerza R es 0 porque justo actúa en el punto de apoyo, ¿no? Donde está girando la barra, ¿no? Y nosotros hemos considerado ese punto como articulación, como centro de giro. Entonces tendríamos que esa fuerza de tensión sería 150, que es lo que acabamos de hacer. Bien, y las aplicaciones no solamente se basan en lo que es los utensilios que hemos visto en máquinas simples en la casa, ¿no? Sino también, por ejemplo, hay estructuras complejas que se analizan por las condiciones de equilibrio, no solamente la primera, sino también la segunda que acabamos de estudiar, ¿no? Y buscan que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Acá hay otra aplicación, por ejemplo, miren, ustedes habrán visto los motores de los carros, ¿no? Tienen una especie de cilindritos, ¿no? Que suben y bajan, ¿no? Y es una acción mecánica al momento que comienza a funcionar el motor del automóvil, ¿no? Cuando se quema el combustible. Entonces, esa acción de subir y bajar, ¿correcto? De subir y bajar acá esos pistones, pues hacen que gire un disco, ¿no? Ustedes habrán escuchado esa palabrita cigüeñal, biela, pistón, ¿no? Esas palabritas han escuchado de repente a los mecánicos, ¿no? Cuando han ido a arreglar el carro de su papá. Entonces ahí justamente hace esa acción de giro y está aplicando lo que conocemos como torque o momento, ¿no? Al momento de hacer esa fuerza, correcto, aplicada sobre ese punto ese apoyo a la vez el punto de giro, pues hace que tenga el movimiento de los ejes y pues, hacen que el automóvil se desplace, ¿no? Básicamente sería eso. Bien, ahí tenemos una aplicación más. Listo, a ver, participaciones con respecto a las preguntas de justificación, ¿no? Para poner la nota acá. La primera, dice, justifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. El momento de una fuerza es una cantidad física escalar. A ver, ¿qué podríamos decir? ¿Es escalar? ¿Será vectorial? El momento como tal. A ver, vamos a revisar. El momento de la fuerza. Cuando definimos momento, cuando hemos definido momento, aquí, les había comentado que ese momento, pues, al igual que el torque, ¿no? Se representa por una flechita, ¿no? O sea, tenemos ahí que es un vector. Es una magnitud física vectorial, ¿no? Vamos a regresar. Ahí está justamente el vector mostrado del torque, ¿no? Es una magnitud física vectorial. Listo. Entonces, esa pregunta
la podemos contestar con esa parte de la definición. Tendríamos acá, ¿no? Bien, ¿es una magnitud física escalar? Eso es falso, ¿no? Falso, profe. Es Falso. una magnitud física vectorial. ¿Ya? Bueno, yo les doy algunas ayuditas en esta pregunta. A ver, la siguiente, el brazo de la distancia, ojo, hacia donde está la fuerza. El brazo de la palanca de una fuerza es paralela trazada desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza. A ver, ¿es paralela o es perpendicular? A ver, vamos a mostrarles, ¿ya? Vamos a mostrarles otra vez. Ahí tenemos un pequeño gráfico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo. Vamos a cruzar un poquito. Acá. Miren, esa fuerza, o en ese punto mejor, esta fuerza y esta distancia, ¿cómo son? ¿Son paralelas? ¿O estamos hablando de que deben ser perpendiculares? Forman 90 grados. Son perpendiculares. Deben ser perpendiculares. Muy bien. Señorita Feliz. Vélez, Paula Vélez. Un camarita, por favor, si le puede prender Paula. Gracias. Tenemos por el chat Angelina Rosso. Valentino. Gracias, Paula. Valentino Carrión. Matías Galarza. Muy bien, ¿no? Y hace un rato también nos dijo que era una magnitud vectorial. Muy bien, excelente. Entonces tenemos que ser perpendiculares. No necesariamente de esta forma, puede ser también de esta otra forma, como encontramos acá. Miren, en este punto observamos que la fuerza, miren, la fuerza aplicada acá y con respecto a este giro, pues son perpendiculares, ¿no? Ya son perpendiculares. Aquí también observamos lo mismo. Acá, por ejemplo, esta fuerza de tensión que hemos dibujado hace un ratito, miren la fuerza de tensión, esta fuerza, ya, con respecto a esta distancia, son perpendiculares, forman 90 grados, ¿no? Esta distancia de acá y esta fuerza son perpendiculares. Son perpendiculares. Entonces, siempre buscar eso. Si no fuera perpendicular, si va hacia la articulación o es paralelo, pues va por la barra misma, pero hacia la articulación, pues podemos decir que su momento es igual a cero. Listo. Entonces, la segunda preguntita que nos dice, el brazo de la palanca de la fuerza es paralela, trazada desde el eje de giro a la línea de acción. No, tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿no? A la línea de acción no, tiene que ser perpendicular. Por convención, el momento antihorario es positivo. A ver, ¿qué me pueden decir con respecto a eso? Falso, falso. A ver, por acá. Ojo que antihorario significa contrario a las manecillas de reloj. Contrario a las manecillas de reloj. Fue la primera que estudiamos. Profe, el momento antihorario es negativo. ¿Por qué sería negativo, Pablo? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? A ver, vamos a analizarlo. Negativo es cuando va hacia la izquierda. Ya. El reloj va de esta manera. El reloj va de esa forma. ¿Correcto? Ese es el sentido que tiene el reloj. Y los momentos hemos visto que cada uno de ellos tiene un signo. Ya. Este es el giro antihorario. ¿Ya? Este es el giro antihorario. Y este de acá es el giro horario. La pregunta es, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? El antihorario es positivo y el horario negativo. Por convención, el antihorario es positivo y el horario es negativo, ¿no? Ahora vamos a revisar, por si acaso, vamos a repasar un ratito, vamos a ver las diapositivas que habíamos tocado. Y acá pusimos, ¿no? Hace un momento, el giro antihorario, contrario a la manecilla de reloj, es positivo y el giro horario es negativo. Entonces, vamos a la pregunta nuevamente, con esta aclaración de repente un poquito más, ayudarles un poquito más en este punto, ¿ya? Y podemos dar respuesta a esta pregunta. Ya, dice, por convención, el momento antihorario, ojo, antihorario,
es positivo. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero. Verdadero, ¿no? Matías Galarza. Igual, la participación está bien. Eso es bueno, que participen. Me gusta que lo hagan con las cámaras. Paula, ¿tienes alguna duda? ¿Quedó bien esa parte del giro? ¿Sí? Quedó bien, profe. Ya, perfecto. Toda presión es buena, igual te voy a poner tu nota. Está bien. Y tengo a Marcos Merino. Muy bien. Ahí tengo a Matías Galarza, que está haciendo por el chat. A Valentino Carrión, correcto. Carrión y Leo. Ya. A ver, alguien más. Nora Fernández. Nora Fernández. Ya, vamos por el último. Dice, la segunda condición de equilibrio establece que la suma de momentos que actúan sobre un cuerpo es cero. ¿Alguna idea? Verdadero. Verdadero. Apellido, por favor. Galarza. Porque en la primera condición de equilibrio es la suma de fuerzas y en la segunda condición sería la suma de los momentos. Correcto, la suma de los momentos para que no rote, ¿no? Porque la primera condición me dice que la suma de fuerzas verticales, horizontales, ¿correcto? La suma de todas esas fuerzas es cero, resultante cero fuerzas. Entonces, eso no garantiza que el cuerpo no se traslade de ninguna forma, pero no nos garantiza que no gire. Entonces, para evitar que definitivamente no tenga ningún tipo de movimiento ni de giro, usamos la segunda condición de equilibrio, ¿no? Muy bien, entonces tendríamos ahí las condiciones de justificación, el por qué, ¿no? El por qué cada una de ellas. Bien, para completar, chicos, a ver si me ayudan con esa parte de completar, está súper fácil. El momento de una fuerza también se denomina, lo comenté al inicio, ¿alguien tiene la idea? A ver, les voy a hacer recordar un poquito, hablamos de otra magnitud que se llamaba torque, ¿ya? Al momento de la fuerza también se le denomina torque. Las unidades del momento de la fuerza, a ver, en el SI, ¿qué hemos multiplicado? Pues, ¿qué multiplicamos? Para calcular el momento hemos multiplicado, a ver, ¿qué hemos multiplicado? Para ver el momento de una fuerza, correcto, con respecto a la articulación, hemos multiplicado la fuerza por la distancia, ¿no? Y tienen que ser perpendiculares, hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la unidad de fuerza? ¿Cuál es la unidad de fuerza? ¿Alguien se acuerda? Newton, me dicen por acá. Muy bien. María Fernanda Córdoba, Paula Vélez. Y ya, tenemos entonces acá María Fernanda Córdoba, Paula Vélez. Perfecto. Ya, tenemos también Matías Niño. Sí, ahí también está. Mijael Niño. Perfecto. Galarza también. Ya, entonces ahí tendríamos, en este caso, que viene a ser Newton y la distancia lo tenemos en metros. Por lo tanto, Newton metro es la unidad que debemos colocar nosotros como momento de fuerza, ¿no? Si la línea de acción de una fuerza pasa por el eje del giro, su momento es, ¿recuerdan? Angelina Grosso nos dice que es cero, correcto. Hemos dicho que si la fuerza pasa y hace su prolongación o por sí misma por la misma barrita, correcto, paralela, ¿no? Por la misma barra, pues su momento de la fuerza es igual a cero. Por convención, un momento, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se considera, no? Por convención, un momento, para que sea negativo, horario. Muy bien, Angelina Grosso, Galarza y María Fernanda Córdoba. Galarza, Valentino, ya, María Fernanda Córdoba. ¿Alguien más? Bien, entonces esto de acá tiene que ser un momento necesariamente horario. ¿Ya? Tiene que ser un momento horario.
horario, para que este de acá sea pues negativo. Bien, preguntas hasta acá, chicos, preguntas, dudas, ¿no hay preguntas? Ya, relacionamos rápidamente, es súper fácil, súper fácil. Momento antihorario, momento antihorario. Ajá, a ver, momento antihorario, ¿qué es? Positivo. NS, positivo, muy bien. ¿Apellido? Merino. Merino, gracias, Marcos, perfecto. Voy a dar prioridad a los que están con su cámara y están aportando con su micro, ¿ya? Marcos Merino. El momento antihorario entonces sería positivo, correcto. El siguiente, 0. 0, ¿no? Ahí está, Galarza, muy bien, Matías Galarza. Entonces tenemos acá que el momento de la fuerza está, lo que pasa por el giro, correcto, por el eje de giro sería 0. Perfecto, entonces tenemos que ser la 0. Y la última, unidades de momento de la New- fuerza, Newton metros. Newton. Newton metros. Newton Newton, por. un segundo, Newton metros, ¿cuál? Newton segundo, Newton metro. Newton, Newton metro, ¿no? Newton metro, correcto. Entonces tendríamos acá que sería la última sería la D. Ya, muy bien. Apellidos, por favor, los que han estado participando con su audio, su micro. Nos que faltó. Pero verlo del chat. Tengo Cajabica. Porque está todo completo. León. León, sí, está todos completos. León. Piero León. ¿Quién más ha puesto todos? Puso. Sí, ese mismo ha puesto todos, ¿ah? Todos los que han aquí. Ya. No, no he puesto una nada más. Ya. A ver, vamos a continuar. Hasta aquí, preguntas, dudas. La siguiente me parece que es parecida, a ver. Ah, no, ya tenemos alternativas múltiples. Ya, pero esto es fácil. La magnitud física vectorial que nos indica la capacidad de la fuerza que tiene para producir giro, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué magnitud física nos indica el giro? Lo que vamos a estudiar. ¿Qué estamos estudiando? A ver, por acá por el chat. Momento. Momento, muy bien, excelente Marcos. Es el momento de la fuerza, ¿no? Esa es la magnitud física vectorial que nos dice la capacidad de giro, ¿no? Capacidad de producir giro. Momento, momento de la fuerza. Bien, seguimos. Segunda pregunta. El momento de una fuerza se obtiene al multiplicar la fuerza por. ¿Cómo calculamos el momento? Multiplicamos la fuerza por qué? Por el volumen, por la masa, por el tiempo, por el brazo de palanca, por el área de contacto, Por el volumen del cuerpo. por el volumen del cuerpo. A ver, si tenemos acá una llavecita o una barrita y le aplicamos una fuerza, le aplicamos acá una fuerza, ya, acá le aplicamos una fuerza perpendicular, ya. Vamos a suponer que acá está la articulación, que aquí está la articulación, que ahí está la articulación. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Esta es la fuerza y esta sería ¿qué cosa? La distancia. A esta distancia se le denomina también brazo de fuerza, brazo de la fuerza. Entonces, multiplicamos la fuerza por ¿quién? Para calcular el momento de giro. De la fuerza F con respecto al punto de articulación, al punto de centro de giro. Ajá, entonces la respuesta sería el brazo de la fuerza, ¿no? El brazo de la fuerza que es el brazo de la palanca en este caso. No hay brazo de fuerza, brazo de palanca. La alternativa de brazo de palanca. El chat me está contestando Córdoba, Grosso y Cajavilca. Córdoba, Grosso y Cajavilca. Muy bien. Entonces tendríamos ahí esa parte en lo que viene a ser la teoría. Vamos a continuar una más. Ya, esta está súper fácil, chicos. O sea, la unidad del SI, a lo que vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la unidad SI del momento, de la fuerza? Newton metros. Newton metros. Muy bien. Apellido, por favor. Carrión. Carrión. Excelente. Muy bien, Valentino. Newton metro. No se vayan a olvidar esa parte, por favor. Ya, las unidades. Para un cuerpo de equilibrio, la suma de los momentos que actúan sobre él es.
Cero. Cero. Sí. Muy bien, cero. Gerardo Valderrama y Matías Galarza, ¿no? O Marcos Merino. Sí, Galarza. Muy bien. Sí, cero, cero. Súper rápido. Ya. Por convención, un momento es positivo. ¿Cuándo es positivo? Antihorario. 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 Perfecto. Gerardo Valderrama lo mismo igual, ¿no? Gerardo Valderrama, Galarza. Ya. A ver, vamos a terminar. Esta es súper rápida. Voy a dar prioridad a los que están con su micro. Ojo. Hay el momento producido por F respecto al punto de giro. Respecto a este punto O. ¿Cuál es el momento? No te dice equilibrio, solamente el momento. Solamente quiere el momento de la fuerza F con respecto a esta articulación. ¿Ya? El momento de la fuerza F sería la fuerza 3 por 40. La fuerza es 40, correcto Gerardo. ¿Y cuánto vale el brazo de esa fuerza? 120. El brazo de la fuerza sería 120. Sería 3. No, saldría 120. 120 productos. Correcto. 120. ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Perfecto. Acá la respuesta, mira, hay las dos, ¿ah? Hay positivo y hay negativo. Entonces tú tienes que saber cuál de las dos está trabajando, ¿no? Muy bien. Gerardo Valderrama, Valentino Carrión, ¿no? ¿Quién más? Galarza. Galarza. ¿Ya? Muy bien, Galarza. Ahí por el chat. Tenemos a Angelina Rosso. Angelina Rosso. Ya, listo. Entonces tenemos ahí sus valores. Vamos a continuar. Ya, esta de acá dice. Hay el momento producido por la fuerza F respecto al punto A. El momento de esta fuerza F. ¿Ya? Y esta es la articulación, no dice que la articulación es A. Entonces, el momento de esta fuerza F con respecto al punto A sería la fuerza por la distancia, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza? ¿No? ¿Dónde ya toca? 50. 50. 2 por 50. 50 por 50. ¿Entendemos? 50 No, por 2 por 2. 50 por 2. 2. Por 2. Sí. ¿Por qué por 2? No. Diciendo que 50 por 3 porque es por el punto A. el punto A, 50 por 3. Si nos dijera el punto B, estaría por 2. Pero como dice el punto A, la distancia de esa fuerza al punto A es 3. Acá está la articulación, porque nos dicen que justo ahí está el punto A. Entonces sería por 3, y eso nos daría 150. 150. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Bien, negativo. Y si nos hubieran dicho con respecto al punto B, Era positivo. positivo, ¿no? ¿Y qué valor? 100 positivo. Sí. 100 positivo. 100 positivo. 100 positivo, ¿no? Porque sería ahora 50 por 2. No por 3, sino por 2. Correcto, muy bien. Gerardo Valderrama, Galarza, ¿quién más? Marcos Merino, ¿no? No. No, Marcos no. Ya, listo. ¿Quién más? Voy a ver el chat, ¿ya? El chat está... Yo, profe, era yo. Ah, Valentino. Sí, profe. Valentino, ya Valentino, gracias. Tengo acá en el chat a Galarza, también lo he puesto, Cajavilca, Morán, bueno, Duarte, no, es el segundo anterior. Bien, ya, listo. Entonces creo que se entendió esta parte, ¿no? Ahí está, el problema anterior lo hicimos. Acá son para 3 fuerzas, ya con este terminamos, ¿ya? Rápidamente, nada más. A ver, momento de la fuerza F1, ¿cuánto es? Momento de la fuerza F1, a ver, momento de la fuerza F1. Leo, 15. Bueno, 20. Sería 20, ¿no? A ver, 20 por cuánto? 20 por 1,5. 1,5 es la mitad de 3 soles, ¿no? Son 50. 20 por 3 medios sería la primera. 20 por 3 medios. ¿Ya? La segunda sería Por 2,5. 15 por 2,5. A ver, 15 por 2,5 será así. A ver, vamos a revisar. Y la última sería 10, la fuerza 10 por toda esta distancia, ¿no? Por
Por 4. por 4, ¿no? Este sale 40, acá sale 30, ¿correcto? Acá sale 30, y esto sí tener mucho cuidado. Mira, esta fuerza está yendo hacia dónde, Y a la izquierda. pero ¿llega a dónde? Llega a la articulación. Si llega a la articulación, ¿cuánto es su momento? 0. 0. 0. ¿Ya? Recordar ese momento es 0. Giro de F1 es contrario a la manecilla de reloj. F1 sería entonces antihorario. Este es horario. Suma menos 10. Y ese sería el momento resultante, ¿no? Calcula el momento producido por las tres fuerzas. ¿No? En este caso, le pide las tres, nada más, no te está pidiendo el resultante. El resultante es menos 10, ¿eh? Te pide las cuales son nada más. 3, 30, 0 y menos 40. 30, 0 y menos 40. Por lo tanto, la respuesta sería la B. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Muchísimas gracias. Nos encontramos ya en la próxima clase, ¿no? Gracias, chicos. Chao, profe. Chao. Profe. Nuevamente bienvenidos, buenos días. Vamos a tocar hoy día una segunda parte de la condición de equilibrio, ¿correcto? Que viene a ser el momento de la fuerza, ¿no? La sumatoria de momentos de la fuerza que debe ser 0 para la segunda condición de equilibrio. Y para ello vamos a estudiar primero qué es un momento, ¿no? Que es un momento de la fuerza, que se le denomina torque también, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una... vamos a ver por acá. ¿Ya? Bien. Acá estábamos viendo de Arquímedes el punto de apoyo, la palanca, y acá tenemos justamente que acá está la fuerza, ¿correcto? El de rojito es la posición, el que tenemos la fuerza, y el de verde, que es un vector, es el torque, ¿no? Pues hemos visto que va perpendicular. Acá este D es el brazo de palanca, acá está la fuerza, ¿correcto? El producto de fuerza por distancia nos da el momento, y el giro es antihorario, es positivo, y si el giro es horario, es negativo. Eso lo tenemos que recordar, eso es importante que vamos a ver. Es una magnitud, y momento es una magnitud física vectorial que nos indica la capacidad de esta fuerza de poder hacer girar a un cuerpo. ¿Ya? Eso no se deben olvidar. Ahora, ese valor se obtiene, su valor se obtiene multiplicando la fuerza por la distancia al eje de giro, ¿no? Que se le denomina brazo de palanca. Ya, acá está justamente el brazo de palanca, y ahí está la fuerza, centro de giro. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Acá tenemos un ejemplo, ese tipo de llave como una X, ¿no? ¿Han visto esa llavecita? ¿Alguna vez han visto esta llave? O de repente sus papás lo tienen, no sé. Vamos a revisar. Esta llavecita la... Cuando se le desinfla la llanta, eso viene atrás, con la llanta de repuesto. Con la llanta de repuesto, ¿no? Ahí está justamente, miren, esa llave en forma de X, hacen giros, y cada boquilla tiene un número, ¿no? Tiene un número de abertura, de tipo de agarre también, porque hay algunas que son hexagonales, o tienen más dimensiones en el momento de ajuste, ¿no? Ahí tenemos algunos casos, el cual pues se está usando y aplicando también lo que es la palanca. Si esta fuerza, miren, ahora vamos a preguntar, a ver, José Silva, José, ¿qué pasó? Dice Fernando, ya, muy bien, Fernando. Si tenemos acá entonces, esa fuerza, mira, va hacia la articulación, si va hasta el centro de giro, ¿cuánto vale su momento, Fernando? Suponiendo que esta es una puerta, tú aplicas una fuerza hacia esa puerta, hacia la misma dirección de la fuerza. ¿Esta puerta se mueve? ¿Se logra mover o no? Si lo aplico hacia esta bisagra, ¿se moverá? Creo que no. No se mueve, correcto. Entonces ahí tenemos. ¿Por qué? Porque está yendo directo hacia la bisagra. Pero si lo aplicas de un costadito, obviamente sí se va a abrir o se va a cerrar esa puerta. Acá tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos el momento de esa fuerza es igual a 0. Si pasa por la articulación. ¿Listo? Momento resultante es la suma de momentos, suma de todos los momentos de la fuerza. Y la segunda condición de equilibrio. Esto es importantísimo, ¿no? La segunda condición de equilibrio. Tenemos nosotros que la suma de momentos, ¿cuánto debe ser? La suma de momentos es 0. 0. Perfecto. A ver, ¿quién me dice la primera condición de equilibrio? Para ponerle acá su nota. Primera condición de equilibrio, ¿cuál era? Porque esta es la segunda. Que antihorario es positivo y horario es negativo. Ya, eso viene a ser la convención de signos. Eso lo vimos hace un par de clases atrás, cuando vimos estática. ¿Y la suma de fuerzas debe ser 0? Correcto, Leonardo. Esa es la primera condición de equilibrio. La primera condición es
de que la suma de fuerzas tiene que ser cero. La segunda es la que estamos viendo ahora, que la suma de momentos tiene que ser igual a cero. ¿Ya? No se vayan a olvidar, por favor, que es importante, a veces se aplica las dos juntas para estar completamente seguros de que ese cuerpo está en equilibrio. Bien, acá tenemos fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos si hacemos diagrama de cuerpo libre a la barra? A ver, quiero que me digan cuál vendría a ser la fuerza que actúan para poner su nota, por favor. Fuerzas de movimiento. Fuerza de movimiento. Ya. No. No, pero ¿qué fuerzas están actuando ahí? Diagrama de cuerpo libre. Por acá tengo a Ariana Belén. Ariana Bravo. Luciano Moscoso. Tensión. Por parte de la Tensión, cuerda. perfecto, muy bien, Fernando. ¿Hacia dónde iría la tensión? Para la barra, ojo, para la barra. Pero la barra hacia abajo. Abajo. Hacia abajo. Sí. Ya. Creo. Esta barra tiene una masa, ¿correcto? Por lo tanto debe tener un peso. ¿Hacia dónde iría la fuerza de gravedad? Hacia abajo. Entonces, si tiene la tensión hacia abajo, si tiene la fuerza de gravedad hacia abajo, ¿qué debería pasar con esta barrita? Se suma. ¿Y debería caerse o debería quedarse estática? Debería de caerse. Entonces, ¿qué fuerza debería estar ahí para que pues, ese cuerpo no gire hacia abajo, no se caiga en todo caso, ya que esta es una articulación? Fuerza de movimiento. A ver, analicemos un ratito acá, Fernando. Este lapicero imaginemos que la barra, ¿ya? Este cuerpo, si yo no lo agarro acá, si esto fuera una bisagra, esto cae. Esto tiende a caer. Esto caería, ¿correcto? Caería. Entonces, para que no caiga, no gire hacia abajo en este caso, para que no gire hacia abajo, podríamos agarrarlo con un cable. ¿Correcto? Puedo agarrar acá un cable, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Wow. Ya, listo. Y este cuerpo no va a caer. Si lo saco, va a caer. No cae. ¿Por qué? La tensión en este caso por la cuerda, ¿hacia dónde iría? Para que este cuerpo no caiga. Hacia arriba. Hacia arriba. Porque si yo le pongo la fuerza de tensión hacia abajo, pues el cuerpo cae. Siempre la tensión, acuérdate, va del cuerpo hacia la cuerda. Siempre va a jalar. Siempre jala la tensión. Si no, no hay ningún cable que te empuje, salvo que sea uno de corriente y esté de alta tensión. Pero en general eso jala. Entonces tendríamos acá que la tensión debe ir hacia arriba y la fuerza de gravedad, que en este caso es el peso que tenemos, va hacia abajo. Nos dan de dato que ese peso vale 200. Y nos dicen que es una barra homogénea. Cuando nos dicen que la barra es homogénea, esta fuerza de gravedad actúa en el punto medio de la barra. ¿Cuál es la distancia hacia el punto medio, desde el punto medio de la barra hacia el punto A? ¿Cuánto vale esta distancia? A ver, ¿quién me dice cuánto vale esta distancia? 4. 4. Repito. Ah, Toda esta no. barra, esto vale 4 hasta la tensión y este pedacito vale 2. Esto vale 4 y esto vale 2. 4 acá y 2 acá. 4 y 2. Ya, 4 y 2. Entonces la suma de ese 4 más ese 2 nos da la longitud de la barra. ¿Cuál es la longitud de la barra? 6. 6. Y se actúa en su punto medio, en la mitad, 3. 3. Esa distancia debe ser 3. ¿Y por qué la mitad? Porque dice que es una barra homogénea. Como nos dice que es homogénea, actúa en el punto medio. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Ah? Muy bien. Fernando, ¿qué más? Acá tengo en el chat a Moscoso, a Moscoso. Jiménez, Alessandra Jiménez. Listo. Vamos a tocar entonces el momento de esta fuerza, ¿no? ¿Cómo calculamos el momento de la fuerza de tensión con respecto al punto A? A ver. Sería el producto de la fuerza que es la tensión,
por la distancia que vale ¿cuánto? De aquí hasta acá, ¿cuánto vale esta distancia perpendicular? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la distancia? Sería 4, ¿no? 4. 4. Ahí sería la distancia que sería 4. Ya está. El momento de la fuerza, en este caso del peso, con respecto al punto A, el peso es 200. ¿Y la distancia cuánto vale? La distancia valdría 3, ¿no? Porque ahí está justo a la mitad, 3 y 3. ¿El momento de la tensión es positivo o negativo? A ver. Positivo. Positivo, muy bien, Fernando, excelente. ¿Y el momento con respecto al peso, positivo o negativo? Negativo porque está yendo abajo. Negativo porque, no solo porque va hacia abajo, no es tanto porque va hacia abajo, sino porque hace que esta barrita gire como. Gire en sentido horario. Y del otro, la tensión como está hacia arriba, hace que gire en sentido antihorario. Con respecto a ese punto, ¿eh? Porque puede ser el punto B y ahí pongo una bisagra, el giro va a ser al revés para esas mismas fuerzas, ¿no? Tener cuidado con eso. Entonces, por condición de equilibrio, ¿ya? Porque está en equilibrio, bueno, esta cuerpo tiene este equilibrio, la suma de momentos debe ser igual a 0. Si está en equilibrio, segunda condición de equilibrio. ¿Ya? Segunda condición de equilibrio. Entonces la suma de momentos es igual a 0. Si sumamos nos va a quedar 4t menos 600 igual a 0. Y acá despejamos, tendríamos 4t es igual a 600 y el valor de t nos daría ¿cuánto? 150. Esa sería la respuesta. La tensión, porque nos preguntan cuánto es la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda sería 150. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Ya. Ahí vamos a ver. Acá está justo, miren, acá lo he desarrollado. El momento debido a la tensión es 4t, el momento del peso menos 600. El momento debido a esta reacción en la articulación es 0, porque como pasa por la articulación, te dan de dato ese. Por acá me pregunta 200 de dónde sale, Gabriela Director. Ya, acá nos dan de dato. Nos dicen que la tensión bueno, el peso de la barra homogénea es 200 newton. De ahí sale ese dato que nos da. Ese dato. Entonces tendríamos 200 por 3, hasta 200 por 3, que hemos hecho punto medio, y ahí obtenemos que la tensión vale 150. Bien, aplicaciones en los puentes también, no solamente nos fijamos de la primera condición, sino también de la segunda condición de equilibrio para hacer edificaciones, ¿correcto? Y acá hay otro ejemplo más, ustedes habrán visto algo similar de repente en los motorcitos. ¿Han escuchado esa palabra de los mecánicos que dicen cigüeñal, o biela, pistón? Ya, ahí está, miren, son dispositivos que se encuentran en el automóvil, unos cilindritos. Esos cilindros suben y bajan, pero solamente ves el cilindro por arriba, ¿no? Pero por debajo, ese cilindro está actuado con todas estas piezas que hacen que gire con esta biela direccional, giren, tengan un torque de giro, y ese torque de giro es el que hace que el automóvil comience a desplazarse hacia adelante, o si está en reversa hacia atrás, pero por lo general hacia adelante, ¿no? Al momento que se quema el combustible. Entonces, ese principio mecánico de la palanca se está usando también para el desplazamiento de los automóviles. Y así hay varias aplicaciones a nivel industrial. Bien, vamos a continuar. Primera pregunta. El momento de una fuerza, hay que justificar, ¿eh? No solamente sí o no. El momento de una fuerza es una cantidad física escalar. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿el momento es una magnitud física escalar o vectorial? Es vectorial. Es vectorial. ¿Por qué, Fernando? Porque la magnitud de la energía debería ser escalar. Bueno, la energía es escalar, ¿no? Pero hemos observado que son flechitas, ¿no? Que son magnitudes vectoriales. Por definición son magnitudes vectoriales, que el producto de R por F, de posición por la fuerza, nos da ese momento de fuerza, ¿no?
Está bien, Leonardo. Perdón, Fernando. El brazo de la palanca de una fuerza es la paralela trazada desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que esta es paralela desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza. A ver, acá está la articulación, acá está el eje de giro, paralela, trazada desde el eje de giro, a la línea de acción de la fuerza. Esto de acá nos dice, ¿verdadero o falso? Ya. Por convención, un momento antihorario es positivo. A ver, esta acá lo sacamos. ¿Verdadero? Verdadero, ¿no? Hemos visto que si el momento de giro es antihorario, es positivo, y si es horario, es negativo. No se vayan a olvidar de eso, ¿ya? Fernando, ¿no? La segunda condición de equilibrio establece que la suma de momentos que actúan sobre un cuerpo es cero. Segunda condición de equilibrio. Suma de momentos es igual a cero. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Ya, eso sería verdadero. Ya está. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Ya, para completar. El momento de una fuerza también se denomina